en el manejo de los pacientes oncológicos. Así que, ya entrando ya con el tema del manejo integral del cáncer de próstata de metastásico, yo puse ahí pasado, presente y futuro para hacer un poco de resumen. Estos son mis conflictos de intereses. La agenda va a ser bastante escueta y vamos a ir pasando por todos los distintos estadios de la enfermedad, desde su inicio hasta por cada una de las secuencias. Algo de historia vamos a hacer. Vamos a hablar algo de biomarcadores y algo de conclusiones y opinión personal al final. Esto, como tenemos que hablar algo del pasado, presente y futuro, sería ideal hoy tener la máquina del tiempo de volver al futuro e ir hacia China y que no hayan comido ese murciélago, así podríamos estar todos presentes ahí en Barranquilla, pero como eso no lo podemos hacer, vamos a hacer un repaso de todo lo que es la parte de la historia del cáncer de próstata, castración sensible y metastásico. Antes del 2004, todos los objetivos estaban focalizados más que nada a la paliación de los síntomas, al manejo del dolor. Y todos los estudios demostraron algún tipo de beneficio, pero en la paliación, en el manejo de los síntomas. En el 2004, con el advenimiento del docetaxel, nosotros vimos acá un gran cambio que impactó directamente en la supervivencia. Y estos fueron los números inicialmente, 17 o 19 meses de mediana de supervivencia global con docetaxel. Acá aparece ya el objetivo importantísimo que es para oncología, que es la supervivencia global, o la sobrevida. Y a partir de ahí, un gran número de drogas que fueron apareciendo, todas con beneficios en supervivencia global. Seguro me puedo olvidar de alguna, porque cada día, año y mes van apareciendo nuevas moléculas útiles para el cáncer de próstata, castración sensible y resistente. Entonces, esa mejoría que tuvimos, llegamos a tener actualmente una supervivencia global mediana de 30 meses, con la distinta secuencia de las distintas drogas. El pasado en cáncer de próstata era hablábamos de lo que eran los espacios virtuales de la parte pre-docetaxel, post-docetaxel o junto al docetaxel. Pero todo eso fue cambiando porque aparecieron nuevas metodologías para la evaluación y estadificación de la enfermedad. ¿Y cómo elegíamos un tratamiento? ¿Y cómo seguimos eligiendo esos tratamientos? Básicamente por criterios clínicos como el dolor, la presentación metastásica si fuera de novo, el volumen, la localización de las metástasis, la dinámica del PSA, que hoy juega un rol muy importante, las terapias previas y su respuesta, las comorbilidades, performance status, LDH, FAL, todos criterios clínicos, nada que permita seleccionar de forma adecuada o con un biomarcador específico a la población. Por lo tanto, seguimos diciendo que somos unos cavernícolas cuando tenemos que tratar el cáncer de próstata hoy en día. Con el advenimiento de las nuevas drogas, y no fue solamente cambiarle un par de estructuras, sino hacerlas dinámicas a las drogas, como la darolutamida, que permite menor toxicidad a nivel del sistema nervioso central, también aparecieron nuevos grupos de la enfermedad. Haciendo un repaso, el cáncer de próstata va desde la enfermedad localizada, con su recaída bioquímica, se puede hacer metastásico como castración sensible. Hay un subgrupo o un espacio que se forma actualmente, que también es la castración resistente, pero M0. Pueden aparecer los cánceres de próstata, castración sensible, pero metastásicos de inicio, de novo. Todos estos reciben la terapia de depidración androgénica, y posterior a eso van una secuencia lógica de la primera, segunda, terceras y cuartas líneas o más, según la evolución del paciente. Aquel paciente que evoluciona desde el cáncer de próstata localizado hasta su muerte tiene un gran periodo de evolución y va pasando por todas y cada una de estas etapas. El paciente que ya se hace castración resistente tiene un periodo muy corto de la enfermedad y que lo lleva rápidamente a la muerte. Vean el ascenso de esa curva, trata de reflejar qué tan rápido pasa el paciente de la etapa castración resistente a la muerte. Por lo tanto, es un problema de salud en oncología hoy en día y tenemos que tratarlo de esa forma. Son múltiples los estudios que aparecieron hoy en día para cada uno de estos segmentos y voy a tratar de hacer un resumen y vamos a ir pasando por cada una de esas etapas. Empecemos con el muy reciente espacio que apareció en oncología, que siempre lo tuvimos, pero nunca antes teníamos drogas útiles que impactaban en esto, y es el espacio de castración resistente sin evidencia de metástasis. ¿Existe evidencia para eso? Sí, al menos 3 drogas útiles hoy en día, tanto darolutamida, apalutamida o enzalutamida, que demostraron el beneficio absoluto en la supervivencia libre de metástasis, como así también impacto directo en la supervivencia global en los 3 estudios, llegando a una mediana de supervivencia de casi 70 meses.
Eso no lo habíamos visto antes con la terapia de privación androgénica sola, por lo tanto, la intensificación del tratamiento en esta etapa también es importante. Pero como sabemos, no es para todos los pacientes la misma situación, tenemos que seleccionarlo. ¿Y qué rol juega acá la dinámica del PSA? Muy, muy importante, porque como esta curva lo que trata de reflejar es el tiempo de duplicación del PSA. Cuanto más corto se hace, mayor es el riesgo que tiene de desarrollar metástasis. Y la metástasis está directamente vinculada con la supervivencia del paciente. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen 10 meses de tiempo de duplicación o más, tienen menor riesgo de metástasis, por lo tanto, no se aconseja el tratamiento sistémico para evitarle toxicidad, claramente. Todos aquellos pacientes que tengan menos de 8 meses o de 10 meses para abajo, y cuanto más corto es, sí debemos hacer algo para evitarle la muerte por la enfermedad. Estos 3 estudios que les mostré previamente tenían esa población enriquecida, todas con tiempo de duplicación menor de 8 meses. La mediana estaba en 6. Eso habla de que eran poblaciones de muy, muy alto riesgo, y a pesar de eso funcionó muy bien la medicación. La clave está en todo esto es, primero, no generemos nosotros estos pacientes, no nos apresuremos nosotros a tratarlos a los pacientes en recaída bioquímica, que sí o sí, indefectiblemente lo vamos a llevar a la castración resistente sin evidencia de la metástasis. Debemos seleccionarlo y el tiempo de duplicación es clave, y como puse ahí, las imágenes convencionales, lo que tenemos todos los días, la tomografía y el centellograma. No nos volvamos locos buscando nuevas imágenes, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero las nuevas imágenes no están para esto, no están para seleccionarlo, entonces tenemos que ser responsables con el uso de las imágenes también. Cambiando de escenario en este momento, ahora sí ya pasemos a lo que es metastásico, o sea, evidencia de la metástasis, vemos dónde están las metástasis, que pueden ser recurrente, esto es paciente que fue evolucionando de la enfermedad, o fue un metastásico de inicio, de novo, ambos sensibles a la castración. Este grupo lo puse en negro, a diferencia de estos dos, porque constituye más del 80% de las muertes de los cánceres de próstata. Es un grupo de muy mal pronóstico, de muy mal riesgo, de peor riesgo, entonces tenemos que hacer algo por este grupo de pacientes. Y vean esto, esa cantidad de estudios clínicos que demostraron este beneficio. Sí, ahí están puestos, pero son 7 ensayos clínicos, 7, no solamente uno, solo 7 que tratan de demostrar algún tipo de beneficio para este subgrupo, incluyendo todos estos pacientes, tanto aquellos que son como recurrentes metastásicos, o metastásicos de inicio, novo. El mensaje final de todos estos estudios, no lo voy a detallar en virtud del tiempo, porque si no estaríamos toda la vez, intensificar, dejar en el pasado la terapia de privación endogénica sola. Eso ya quedó en el olvido. La bicalutamida sola no funciona ya. Tenemos que intensificar. ¿Y cómo lo intensificamos? Nuestro presente hoy es o con quimioterapia más la terapia de privación androgénica, o con una hormonoterapia moderna más la terapia de privación. Entonces, ese es nuestro presente y debemos potenciar ese efecto. Con estos nuevos estudios aparecieron nuevas terminologías. Obviamente, el Charter nos habla del volumen, y el volumen está determinado por la cantidad de metástasis o los sitios de las metástasis. Ahí están las definiciones. Esto es bajo volumen, esto es alto volumen. El estudio Latitude nos enseñó los criterios de riesgo. Aquellos que tienen más de 2 criterios que pueden ser Gleason más de 8, más de 3 de metástasis ósea o metástasis viscerales, habla del alto riesgo, pero cuando no lo tienen, hablan de bajo riesgo. Esta definición también nos permitió hablar o evaluar la parte de la supervivencia. Aquellos pacientes de muy alto riesgo, de muy alto volumen de la enfermedad, o que aparecen como enfermedad de nuevo, tienen una supervivencia global media de 2.5 años, como cuando el grupo de mejor riesgo, cuando menor factores de riesgo tiene, menor volumen de enfermedad tiene, podemos llegar hasta casi 11 años de supervivencia global. Y esto, acá están los números, vean ustedes, y recientemente, que está en verdecito, recientemente presentado en ESMO de 2020, el sábado pasado fue la presentación de esto. Vean que el hazard ratio de 0,60 con 6 años de supervivencia mediana versus 3 para la terapia de privación androgénica. Claramente el intensificar el tratamiento aporta muchísimo en la supervivencia global de los pacientes.
No sé qué pasó ahí. Ahí está, perdonen. Entonces le mostraba. Pero esto también generó algunos problemas. O sea, no todo es tan sencillo y tan fácil, porque como va evolucionando, esto va cambiando día a día. La terminología, así de sencilla como parecía en la diapositiva anterior, también nos genera algún tipo de problema. Este paciente es de alto volumen, pero porque tiene más de 4 lesiones, pero es polimetastásico. Después aparece el paciente que tiene bajo volumen, pero con una gran fracción esquelética. El pronóstico también es malo en este paciente, a pesar de ser bajo volumen. Este paciente es de bajo volumen, pero polimetastásico, y este paciente es de alto volumen, pero oligometastásico. Y cada uno de estos pacientes tienen un pronóstico distinto. Entonces, tenemos que empezar a buscar mejor a la metástasis, ver por dónde están las metástasis y qué podemos hacer por esa metástasis. Y acá aparece la situación de las nuevas imágenes. Hice un apartado de las nuevas imágenes porque amerita que tengamos que tener una consideración especial en esto. Las nuevas imágenes, tanto de la resonancia multiparamétrica que está para los estadios iniciales, diagnosticando de forma más temprana la enfermedad y haciendo un tratamiento específico para esa enfermedad, podemos evitar complicaciones a futuro y evitar que la enfermedad progrese a la castración resistencia. Las nuevas imágenes con los nuevos trazadores, como el PET-PSMA o el PET-GA con galio, pueden detectar a mayor número de lesiones con un menor valor de PSA, que eso nos aportó muchísimo. Pero tenemos que ser conscientes también que si nosotros vemos una lesión, tenemos que actuar ante esa situación. No debemos ya directamente considerarlo metastásico, sino considerarlo un oligometastásico que nos permitiría hacer algún tipo de tratamiento distinto que impacta también en la supervivencia. El mejor estudio que disponemos hasta ahora, con mayor experiencia y mayor seguimiento, fue el del USSF, donde demostró que había hasta un 56% de pacientes que se le detectaba ganglios positivos, o enfermedad metastásica a distancia con el PET-PSMA, y que llevaba un cambio en la conducta. Pero ojo con el cambio de la conducta. No hagamos de menos en un paciente que con una imagen convencional, tipo una tomografía o un centellograma, no hubiéramos visto esta enfermedad. Entonces, ¿cómo debemos usar nosotros las imágenes? Y acá está el mensaje que yo quiero que quede muy claro, que hay que quedarse calmado si no lo tenemos disponible, porque no está disponible en todas partes de Latinoamérica. En Argentina tampoco lo tenemos disponible en varios sitios. Entonces debemos usarlas con responsabilidad. Muchos de mis pacientes se van al Uruguay a hacer PET-PSMA, porque a veces ahí se lo cubren más que acá, pero hay que tenerlo con un poco más de responsabilidad. Y desde mi punto de vista, lo que yo sí creo que es muy importante para qué puede llegar a servir las nuevas imágenes, es esto, para la utilización del rayo, de los rayos, más que nada de la radioterapia, para focalizar a aquellos pacientes que tienen oligometástasis, o dirigir la terapia hacia la metástasis. Y este es el estudio STOMP, les recuerdo del diseño, aquellos pacientes que se les detectaba metástasis y eran oligometastásicos, se la randomizaban a recibir radioterapia o cirugía, seguido de vigilancia activa o vigilancia activa sola. Obviamente aquellos pacientes que eran polimetastásicos iban directamente al bloqueo androgénico. Y vean estas curvas. La curva naranja, que tienen la terapia dirigida hacia la metástasis, tiene una supervivencia libre de tratamiento hormonal de 21 meses versus 13 meses. Impacta directamente, no en la supervivencia global, estoy hablando de la supervivencia libre de tratamiento androgénico. ¿Y eso por qué? Algo ya lo contaba Natalia previamente. Para evitar esto, este deterioro físico que tienen los pacientes, este es un paciente con mucho andrógeno puesto, este es un paciente donde ya perdió todos los andrógenos, produce impotencia, mortalidad cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico, la pérdida de la masa muscular y la sarcopenia que nombraba recién Natalia, esa obesidad que es más que nada otro inconveniente, la osteoporosis y las fracturas, que son un gran problema para el paciente oncológico, el deterioro cognitivo, la demencia, la depresión. El tratamiento hormonal genera muchas complicaciones, por lo tanto, si uno podría llegar a intensificar el tratamiento para el paciente oligometastásico y dejarlo sin algún tipo de tratamiento, sería una estrategia súper válida y súper alentadora para la calidad de vida de los pacientes.
Ya moviéndonos de situación o moviéndonos de estadio, lamentablemente los pacientes van a progresar y cuando progresan en las distintas etapas de la castración resistente, van pasando por distintas líneas, primeras, segundas, terceras, cuartas y demás, si es que el paciente tiene calidad de vida y tiene performance para recibir algún tipo de tratamiento. Evidencia para esto también hay, y muchas, tanto en enzalutamida pre y post quimioterapia, abiraterona pre y post quimioterapia, cabazitaxel versus abiraterona o enzalutamida, radium 223, olaparib, o sea, evidencia existe muchísima, y como ven acá, son todas del New England, no es porque cáncer de próstata le fascine el New England, pero parece porque son que cambiaron la práctica asistencial, cambiaron lo que hoy tenemos que saber. Entonces, lo que sí nosotros debemos hacer es una secuenciación de estos tratamientos de una forma inteligente, porque no tenemos hoy ese trial perfecto que nos diga cómo seguir una línea tras otra después de la otra. Entonces, nos basamos en los criterios clínicos de siempre, nada distinto de los que ya conocemos, performance status, dolor, metástasis viscerales versus óseas, que para todos los estudios pueden favorecer. Hay criterios patológicos que vamos a tener que tener presente, diferenciación a células pequeñas, los tumores anaplásicos, eso muchas veces nos olvidamos, pero esos pacientes no responden directamente a las terapias o dirigidas al andrógeno. Y hay criterios moleculares con biomarcadores que no disponemos, o como el ARB7, o aquellos que tienen características de BRCA, que vamos a hablar un poquito más en detalle en todo esto. Entonces, hablando de la histología, como ven acá, la mayoría de los pacientes antes de algún tipo de tratamiento, antes de la abiraterona o de la enzalutamida, la mayoría son adenocarcinoma, casi el 70%, 80% de los pacientes tienen adenocarcinoma. En cambio, cuando ya hay presión terapéutica después de la abiraterona o después de la enzalutamida, el paciente también el tejido también va adquiriendo algún tipo de resistencia, y eso lo vemos donde aparecen diferenciaciones neuroendocrinas, los anaplásicos, los mixtos, y un poquito más de adenocarcinoma. Entonces, estos grupos de pacientes, estos grupos de histología que no son adenocarcinomas típicos, no van a responder ni a ninguna terapia de abiraterona, enzalutamida o terapias modernas como darolutamida, apalutamida, etc. Deberíamos rotar a un agente quimioterápico. Hablemos algo de la biología. Esto es todas las vías de activación que puede llegar a tener el receptor de andrógeno a lo largo de todo su tratamiento, y también cuáles son los puntos donde se van generando esta resistencia. La primera que puede llegar a aparecer es mayor síntesis de andrógeno, ya sea por la vía androgénica o la vía periférica, aquellos que se forman en las glándulas suprarrenales o en la grasa periférica, hay mayor síntesis, como así también la mayor síntesis de andrógenos intratumorales, que es una característica adquirida del tumor para la resistencia hormonal. Por lo tanto, esto es uno de los mecanismos que tendríamos que vencer. Otro de los mecanismos es las mutaciones del receptor de andrógeno, donde el receptor se vuelve un promiscuo donde se une a cualquier ligando, ya sea glucocorticoides, estrógenos, andrógenos adrenales o cualquier otro metabolito que activa directamente hacia el núcleo. Otra es la amplificación del receptor de andrógeno, aumentan el número de las copias del receptor de andrógeno, y si ya era promiscuo previamente y hay muchos de estos receptores, mayor es la señalización hacia el núcleo y mayor crecimiento y supervivencia aumentada de estas células. Y por último, las variantes del receptor, entre ellas las variantes de splice del receptor, donde están activas de forma innata, ya se pierde su unión de ligando, y eso permite que se active independientemente de cualquier ligando que anda circulando. Por lo tanto, todos estos son los mecanismos que deberíamos tener presente, al menos en la biología, pero también en la mente cuando tengamos que indicar un tratamiento en la secuencia del paciente. Y aparece esta gran duda que tenemos, esta resistencia cruzada que tenemos entre abiraterona y enzalutamida, y va a pasar lo mismo cuando tengamos mayor disponibilidad de darolutamida o de apalutamida, porque la secuencia va a pasar lo mismo, los mismos mecanismos biológicos no van a cambiar. Algo de evidencia retrospectiva disponemos, como estos estudios de la secuencia enzalutamida seguida de apalutamida, las respuestas son del 3%, pobre, no tiene ningún tipo de beneficio hacer esa secuencia.
Un poquito mejor les va en la secuencia de abiraterona seguida de enzalutamida, 20% de respuesta en descenso del PSA, las medianas de supervivencia son pobres también, no tiene mucho sentido. Estos son estudios retrospectivos. Hay un estudio fase 2 que tuvo un muy buen diseño y que trató de tratar de responder esta secuencia. Es un poco viejo el estudio, pero se publicó a principios de este año, donde ven el diseño, cómo se los randomizaba. ABI primero, seguido de ENSA a la progresión, o al revés. Y lo que demostró es que la secuencia ABI-ENSA tiene un poco de mejor de supervivencia libre de progresión a la segunda progresión por PCA que la de ENSA a ABI. Entonces, si en alguna circunstancia uno debería llegar a utilizar algo, sería la secuencia ABI-ENSA. No la recomiendo, deberíamos abandonarla por eso. Estudios prospectivos que trataron de evaluar esto no tenemos todavía, excepto el que le mostré de fase 2, pero sí de estos estudios que son tanto el PROFOUND como el CARD, que buscaban otro objetivo, esto era para las mutaciones de BRCA1, BRCA2, ATM, que ahora lo vamos a discutir, y el CARD era sobre cabazitaxel, el rol del cabazitaxel en la secuencia en la segunda línea o en la tercera línea, pero tenían una rama en la de la decisión del médico tratante, como en esta también era de ABI o ENSA, según ya hayan progresado al antiandrógeno previo. Entonces, lo que nos demostró esto consistentemente en los dos estudios es que tenían un efecto totalmente placebo, y un efecto placebo muy caro, por lo que sale la enzalutamida o una abiraterona, hacerle en esa secuencia realmente no tiene ningún tipo de beneficio. Fíjense, casi calcadas las curvas, 3 meses de supervivencia libre de progresión radiográfica en ambos estudios, de forma totalmente en paralelo como estaban haciendo. Por lo tanto, debemos abandonar la secuencia de las nuevas hormonas ABI-ENSA, ENSA-ABI. Eso no está bien hacerlo, y hoy tenemos herramientas para cambiar esa estrategia. Tenemos quimioterapia como el cabazitaxel, tenemos docetaxel de vuelta, tenemos los biomarcadores específicos como por ejemplo los marcadores del BRCA o BRCANES, como se dice. Se ven que 1 de cada 10 hombres con cáncer de próstata metastásico tienen mutaciones germinales en los genes de la reparación del ADN que están representados acá. Pero la mayoría, el 44%, se lo lleva el BRCA2. Y acá, como ven, también este gráfico, valga la redundancia, muy gráfico para explicar que son dos enfermedades distintas. La enfermedad primaria, o el cáncer de próstata primario, donde tiene un 11% de defectos de la reparación del ADN, versus un 20% en la enfermedad metastásica. Por lo tanto, en la enfermedad metastásica sí tiene un rol buscar el gen de la reparación del ADN de forma somática, más que de forma germinal. Aparecen otros marcadores como el PITEN, que también le confiere muy mal pronóstico, y vean, el porcentaje está por arriba del 15%, donde también demuestra un mal pronóstico para los pacientes con la pérdida del... Recientemente también, este último sábado, domingo, no recuerdo muy bien, pero en ESMO Virtual, que fue hace poquito, el Hipatensia, el 150, que trató de buscar en aquellos pacientes que tenían pérdida del PITEN por inmunistoquímica, bastante criticado este estudio, lo podríamos discutir con más extensión en otro momento, pero fue positivo en su supervivencia libre de progresión radiográfica, de 19 versus 14 meses para la combinación de ipatercept más abiraterona versus abiraterona sola. Por lo tanto, seleccionar a los pacientes con algún biomarcador genético importa, y importa muchísimo porque cambia definitivamente el pronóstico. El PROFOUND, ampliamente conocido por todos porque fue lo que revolucionó la medicina de precisión en cáncer de próstata, fue el primer estudio que demostró la selección de los pacientes con un biomarcador genético, pero también algo de críticas porque esto tenía dos cortes, una corte que eran los BRCA1, BRCA2 y ATM, y otros 13 genes en la corte B, que también están involucrados en, en la reparación del ADN, pero son mucho menos frecuentes que estos 3 que están nombrados acá. Estas curvas son de la corte A, donde se mostró ese beneficio en la supervivencia global de los pacientes para estos 3 grupos. No sabemos aún cómo va a salir la aprobación en nuestra región, pero creo que sí vino a cambiar la forma de pensar en el cáncer de próstata.
No puedo dejar de hablar en cáncer de próstata de que necesitamos urgentemente biomarcadores, y estos biomarcadores deben ser el futuro en la oncología genitourinaria y principalmente en cáncer de próstata, porque debemos seleccionar y darle el mejor tratamiento al paciente que realmente lo necesita. Hay muchos estudios que tratan de demostrarlo, y qué tanto nos puede contar una célula sanguínea o una gota de sangre. Aparecen los biomarcadores de las células circulantes. Es factor pronóstico, sabemos muy bien ese factor pronóstico, cómo está impactado. Aquellos que tienen mayor número de células circulantes tienen una menor supervivencia, que está traducido igual de la misma forma con el PSA. Si lo vemos antes del tratamiento, como así también después del tratamiento, aquellos pacientes que persisten con con más células circulantes, más de 5 células circulantes, el pronóstico también es muy sombrío. Y el tema más importante que nosotros deberíamos utilizarlo como un biomarcador para anticiparnos a las respuestas es aquellos pacientes que nosotros podemos convertir esa célula circulante. Aquellos pacientes que tienen siempre menos de 5 células circulantes les va muy, muy bien. Podemos seguir con la hormonoterapia y podemos hacer secuencias de hormonoterapia y no tendríamos tantos problemas. Pero aquel paciente que tiene más de 5 siempre le va muy mal con la supervivencia, independientemente del tratamiento que hagamos. Aquel paciente que era negativo de células circulantes, pero progresa, nos puede decir, como ven las curvas, se unen con los que le va peor, entonces debemos cambiar rápidamente el tratamiento. Si estábamos haciendo hormonoterapia, no pasemos de vuelta a un tratamiento hormonal, cambiemos algo más tipo otro agente o otra vía de bloqueo para este paciente. Y todo lo contrario, aquel paciente que negativiza las células circulantes le va francamente mejor, y como ven, cómo se separan esas curvas ampliamente. Otros biomarcadores que son muy buenos desde el punto de vista teórico, pero todavía no lo podemos llevar a la práctica, son las variantes de Splice, y el ARB7 ya tiene bastantes publicaciones y mayor estudio, pero todavía no lo podemos validar prospectivamente. Como ven acá, los ARB7 son 0% de tasa de respuestas. No responden los pacientes que tienen ARB7 positivo. Y si combinamos estos dos criterios, tanto los ARB7 como las células circulantes, vean este gráfico, esos que son los de muy, muy mal pronóstico, les van a todos mal, básicamente. Cuando son células circulantes positivas, pero ARB7 negativos, el pronóstico es un poquito más favorecedor en esta circunstancia. ¿Con qué incidencia tenemos este ARB7? Pre-ENSA y pre-AVI, fíjense, 11%, 12% como mucho. Cuanto mayor presión terapéutica hacemos nosotros, podemos llegar hasta casi un 66% de la prevalencia o la presencia de estos ARB7 o estas variantes de Splice, que existen muchísimas, pero el ARB7 es el más estudiado. Esto es lo que nos genera esta complicación en la secuencia de los tratamientos. Hablando ya un poco del futuro, poco mucho más del futuro, porque todavía no lo tenemos en ninguna parte del mundo disponible aún, es la teragnosis. Esto que está dibujado acá es como una bala mágica, porque intenta no dejar rastros de toxicidad, que es lo que tenemos que buscar para el paciente. La teragnosis es una combinación de una droga que puede ser tanto terapéutica como diagnóstica. Eso es lo que hace. Aquí en este gráfico es un radiomarcador que puede iluminar hacia donde están las células tumorales, y a esa vez unirse con una bomba, ya sea lutecio o itrio, que logre erradicar esas células marcadas con la lucecita previa, con ese radiotrazador. El lutecio 177 con PSMA o lutecio PSMA fue uno de los primeros estudios, y el estudio del Dr. Hoffman en Australia son los que más estudiaron esta metodología. Demostraron resultados favorecedores y resultados que nunca habíamos visto. Fíjense en esto, negativización. Fíjense en esto, el sueño de todo oncólogo, yo creo. Negativizar un centellograma, negativizar las lesiones óseas, que no lo hemos visto nunca eso, y lo podemos hacer con esta tecnología. Como así también anticiparnos antes, miren, fíjense acá, el lutecio ya empezó a marcar, pero la recaída por PSA aparece por acá, y después progresa en este momento. Entonces nos podemos anticipar cuando aparecen algunos tipos de lesiones y lo empiezan a marcar previamente. Y recientemente, en ASCO de este año, en junio, se presentó este estudio, un TheraP, que se llama también de los australianos, tratando de compararlo con el cabazitaxel en segundo o tercera línea.
Pero lo más importante de ese estudio yo creo que está en esto, en cómo seleccionamos al paciente, que siempre va a ser la clave, es lo que siempre queremos decir. Fíjense, aquellos que tienen PSMA negativo no se benefician. Si son FDG positivo, tampoco se van a beneficiar porque la droga esta se une al PSMA. PSMA positivo, pero con PSMA positivo funcionaban, pero FDG positivo, PSMA negativo no entran como criterio. Estos sí son elegibles, tienen que ser PSMA positivos independientemente de la FDG, pueden o no pintar. Cuando una pequeña salvedad, porque cuando pintan más la FDG te habla de más indiferenciación celular, te hablan de los tumores neuroendocrinos, las células pequeñas, por lo tanto deberíamos buscar otra estrategia terapéutica. Y vean esas curvas, no, hablan por sí solas, la mayoría de los pacientes, el 66% tiene descenso del PSA, más del 50%, vale la pena intentar una terapéutica de esa forma. Entonces, el pasado, presente y futuro está cambiando a diario hoy en día en cáncer de próstata y en la oncología en general. Yo creo que para nuestra región, y especialmente en Argentina, con todos los problemas políticos que estamos viviendo nosotros hoy en día, lo más importante es intentar incluir al paciente en ensayos clínicos, que es el momento donde vamos a poder hacer estas secuencias correctas de los tratamientos. Acá mis conclusiones y mi opinión en general. Debemos abandonar prácticas del pasado, ya obsoletas, ya sabemos que son poco beneficiosas para el paciente. Debemos maximizar el uso de la tecnología, y es lo que acá viene el tema de las nuevas imágenes, usarlas correctamente, me faltó ponerlo ahí quizás, responsablemente, no volvernos locos si no disponemos de esa tecnología en nuestra región. Trabajar en equipo multidisciplinario, algo de como lo están haciendo acá en el Centro del Caribe, Centro Oncológico del Caribe, me parece perfecto, unir distintas especialidades y trabajar en equipo, no es posible de otra manera, eso es fundamental. La secuencia de los tratamientos debe estar basada en algún biomarcador, lo debemos hacer de forma inteligente. Si no disponemos hoy todavía del biomarcador específico, debemos hacerlo con la clínica, con los marcadores clínicos que tenemos, el dolor, el PSA, la LDH, la dinámica del PSA, pero también pensar en la biología, no olvidarse de esa parte. Y el futuro, que es hoy actualmente, es randomizar a los pacientes en ensayos clínicos, demandar a la industria farmacéutica que nos mande más ensayos clínicos para esta región, así podemos brindarle mejores tratamientos a los pacientes. Y con esto, muchas gracias, espero haber cumplido bien el tiempo. Se pasó un poquito, doctor, pero bueno, muy interesante tu charla, Martín. Tenemos un montón de preguntas que responder. Y bueno, vamos con la primera del doctor Hernando Córdoba, y te dice, ¿cuál sería la mejor secuencia después de la segunda línea de tratamiento? Muy buena esa pregunta, y la respuesta sería depende. Depende cuánto tiempo estuvo con la primera línea de tratamiento, cómo fue su evolución, cómo progresó, si progresó con enfermedad ganglionar o enfermedad visceral o enfermedad ósea exclusivamente. Creo que es la pregunta que no tenemos hoy en día. Yo creo que sí, yo testearía al paciente para mutaciones específicas, aunque no la tenga disponible todavía para indicarle algún tratamiento como el olaparib, por ejemplo, pero lo testearía. Muy bien. Una pregunta de la doctora Caballero te dice, ¿en qué situación utilizarías el PET colina versus PET PSMA? ¿Y cuándo pedir y con qué frecuencia testeas los pacientes con mutaciones en los genes BRCA? Empiezo por la segunda pregunta. ¿Cuándo Bueno. testeo? Actualmente, y para ser sincero, testeo solamente para algún ensayo, para ingresar a algún ensayo clínico. No, en la Argentina todavía no tenemos disponible el uso de olaparib para el cáncer de próstata, si bien está aprobado para cáncer de mama y cáncer de ovario, para cáncer de próstata aún no lo tenemos. ¿Qué me gustaría hacer a mí? Me encantaría testear a todos los pacientes de forma somática, cuando se hacen castración resistente, me encantaría poder hacerlo, aunque sé que hoy me va a servir como factor pronóstico, no como predictivo. Y desde el punto de vista germinal, inicialmente la mayoría de los pacientes en nuestro instituto pueden pasar por un asesoramiento genético. Las guías recomiendan que todos los pacientes sean testeados desde el punto de vista genético o visto en un grupo de asesoramiento genético para ser testeado de forma germinal.
Perfecto. La primera pregunta era de, ¿qué era? Las nuevas imágenes eran, ¿no? Las nuevas imágenes, ¿cuándo lo uso en la enfermedad metastásica? Eh, como lo dije ahí, no tengo mucha disponibilidad en el instituto sobre el lutecio, tenemos que negociarlo con los pagadores, pero para mí sería para identificar a ese paciente que yo le pueda hacer una terapia dirigida hacia la metástasis y intentar de alguna manera eh, quitarle la terapia de deprivación androgénica. Bien, una pregunta más. ¿Uso de radium en cáncer de próstata resistente a la castración con solo enfermedad ósea sin docetaxel previo, lo recomendarías? Sí, claro. Castración resistente, progresado, que sea castración resistente, independientemente si ha sido pre o post docetaxel, el beneficio es el mismo. Era con dolor, decía el paciente ese, pero independientemente cuál fuera el criterio, hoy el radium tiene mucho rol en el tratamiento, ya sea pre o post docetaxel. Eh, Aprovecho la oportunidad para remarcar que tenemos que hacer ese refuerzo del ácido zoledrónico, la parte de protección ósea, cuidar al paciente, evitar las fracturas y todo lo demás, pero sí, claramente lo recomiendo y a veces lo utilizamos. Martín, una pregunta y la última. ¿Qué rol tiene hoy la inmunoterapia en el cáncer de próstata? Buenísima esa pregunta, todavía ninguna, si bien está aprobado por el CELT en cáncer de próstata, pero no en nuestra región, la logística es muy difícil. El cáncer de próstata, en ese gráfico que ya lo deben haber visto varias veces, las mutaciones que tiene está bien hacia la izquierda, hacia pocas mutaciones, son los que tienen un desierto inmunológico, por lo tanto no responde mucho a la inmunoterapia. Creo que sí va a venir acompañado de algunos biomarcadores como los de los genes de la reparación en combinación con olaparib o rucaparib o niraparib, en combinación con alguna inmunoterapia, pero todavía está muy en pañales. Esto no es riñón, esto no es melanoma, esto no es pulmón todavía. Bueno, Martín, muchísimas gracias y te agradecemos por participar en este simposio.